Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero, acá en la pantalla de CNN Chile y en todas sus plataformas digitales. Hace 3 semanas fue objeto de cirugía mayor en el marco del segundo cambio de gabinete del presidente Boric. Algo no menor si hablamos de la Cancillería. Alberto Van Klaveren tomó las riendas y hoy viene a contarnos sus planes y definiciones en temas estratégicos como la relación con el vecindario, también con Venezuela, las superpotencias, el boom del litio, entre otros. En el plano local, gatillo fácil y legítima defensa privilegiada son conceptos que agitan el acontecido debate legislativo sobre seguridad. Vamos a estar con Mónica Rincón, con Jorge Navarrete y Francisco Covarrubias analizando el tono y las proyecciones de una discusión que incluso está alterando a las mismísimas almas del oficialismo. Menú servido, parte ahora Tolerancia Cero. Hola Mónica. Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. Te cedo la palabra de inmediato. Bueno, abramos los fuegos en la calentura propia del debate que tiene a la seguridad ciudadana como primera preocupación. Quizás es importante contextualizar algunas cosas para poder encauzar la discusión. Hay 2 temas que se instalaron respecto al tema de Carabineros. Uno, cuando la violencia o la fuerza es ejercida contra ellos, o cuando los carabineros ejercen fuerza o violencia contra los ciudadanos. El primero no parece ser un problema, a lo menos no estrictamente legal. Chile tiene hoy día penas bastante altas para la agresión de las fuerzas policiales, incluso si la memoria no me falla, la muerte de un policía trae aparejada presidio perpetuo calificado. Y por lo tanto el problema es más bien una rápida investigación, encontrar a los culpables, sancionarlos y que se cumpla la ley. Sin embargo, la discusión mayor ahora tiene que ver con la fuerza ejercida por carabineros. Y quiero recordar que todos los ciudadanos, no solamente las policías, nosotros, gozamos de un cierto privilegio que se llama la legítima defensa, que básicamente consiste en que nosotros tenemos el amparo legal para poder repeler una agresión, causando herida, incluso la muerte del agresor, siempre y cuando la fuerza que utilicemos sea proporcional a la magnitud de la amenaza. ¿Qué es lo que ocurre en Carabineros? Cuando un carabinero ocupa su arma de servicio y da eventualmente muerte a un ciudadano, se desata todo un procedimiento que, entre otras cosas, significa la suspensión temporal, muchas veces sin sueldo, un sumario e incluso... pagándose la defensa, muchas veces. Efectivamente, e incluso eso que ha anotado en la hoja de vida y perjudica sus posibilidades de ascender. Podríamos decir, no en términos estrictos, sino en términos más bien comunicacionales, social y políticos, que se da como una suerte como presunción de culpabilidad, a lo menos en el procedimiento. Bueno, alguien creyó que podía corregir esto invirtiendo en la moneda y haciendo que Carabineros goce de lo que se llama legítima defensa privilegiada, que no exige los requisitos de proporcionalidad y por lo tanto es una suerte, insisto, no es estricta esta expresión, ahora de presunción de inocencia. Lo que parece que se quiso hacer es resolver un problema generando otro mayor, porque corrigiendo, como existe hoy día en la discusión, los procedimientos internos, los sumarios, probablemente los carabineros hubieran tenido menos trabas para efectos de hacer uso del arma de servicio en las condiciones en que esto estimen conveniente. Entonces la pregunta, queridas contertulias y contertulios, es ¿por qué si el gobierno sabía esto, expone a una parte de su coalición a un quiebre, humilla a la otra, que aprobando inmediatamente después le dice no, pero es que en el Senado vamos a corregir esta cuestión? Ese es el problema político en el cual estamos inmersos hoy día. Dale, Francisco. Sí, estoy de acuerdo en algunas cosas y que no constituya precedente, pero estoy de acuerdo en... que no se acostumbre, que no se Jorge. acostumbre. No, pero lo que pasa acá es, si ustedes ven hoy día la encuesta CADEM, hoy día, hay una pregunta que dice que se le hace el año 2019 a la gente. Y dice, ¿usted está de acuerdo que Carabineros use el arma de servicio? 49% solamente dice que sí. Ese 49% hoy se transformó al 95%. Eso explica gran parte de lo que pasó esta semana. Es decir, ahí está la pulsión, está el apoyo, está el hastío de la gente. Esto fue tan grande que yo creo que además el hecho de la muerte de la carabinera generó mucho, fue una especie de catarsis de seguridad que hubo esta semana,
hubo muchos políticos que salieron a hacer la política del matinal, digamos, la política del matinal. Y yo creo que efectivamente lo que ocurre aquí es que puede ser el remedio peor que la enfermedad. Y yo creo que acá hay una cuestión que ya se preguntaban los romanos, o sea, se le atribuye al poeta Juvenal la famosa frase que se ha usado tantas veces de ¿quién vigila a los vigilantes? Es cierto, lo que ocurrió durante el estallido social, las declaraciones que hizo gran parte de la izquierda, fueron reprobables absolutamente a mi juicio. Sin embargo, yo creo que hoy día darle más autonomía todavía a Carabineros, no obstante que no se puede, que haya que hacer correcciones a lo que existe actualmente, pero darle una autonomía tan grande es complejo, es peligroso porque las policías deben estar muy sometidas no solo al poder civil, sino que a la sociedad en términos generales. Y en ese sentido me parece que lo que ocurrió, y en eso es lo que estoy muy de acuerdo contigo, es que se expuso a la coalición. O sea, acá hay un tema no solamente de la reacción política de matinal que ocurrió en el Parlamento, sino que acá lo que hay es una mala estrategia del gobierno que termina tensionándola mucho, porque en el fondo se pasaron 3 pueblos y finalmente quienes acompañaron al gobierno en eso de repente se quedaron huérfanos, y eso me parece que va a ser bien complejo durante esta semana. Sí, yo estaba pensando, hay una cosa, son los remedios que pueden ser peor que la enfermedad, pero hay remedios también que no se están aplicando, pensando sobre ellos, y que me parece que pueden ser graves, porque cuando los necesitas y no estás pensando en eso, y conversando con penalistas, conversando con carabineros, conversando con políticos, decían varias cosas. Por ejemplo, ¿por qué no estamos hablando en profundidad respecto de la necesidad de mayores capacidades investigativas, de más fiscales, de mejorar las capacidades investigativas de ambas policías, la PDI y Carabineros? ¿Y por qué? Porque tú puedes tener penas altísimas, ya son altísimas, pero incluso si las subes, pero el delincuente sabe que jamás va a estar expuesto a esa pena porque nunca lo van a pillar, o porque es muy baja la probabilidad de que lo pillen o lo logren incluso implicar de aquello y probarlo en un juicio, entonces la pena no tiene ningún sentido si tú no te expones realmente a ella. ¿Qué pasa con más fiscales? ¿Qué pasa también con el sistema de protección a menores, por ejemplo? Vamos a tener que esperar una nueva muerte, vamos a tener que esperar un nuevo delincuente que tenga un prontuario de, no sé, 8 internaciones, porque está bien, se separó los que tenían algún riesgo social de a otros que tenían infracciones a la ley en el sistema en teoría. Pero hoy día sigue siendo un desastre que alguien me diga que si un hijo de ustedes fuera a este sistema nuevo va a estar tranquilo. No, va a ser un desastre igual. Y hoy día sabemos que la mitad de las personas que delinquen vienen del antiguo sistema de protección a que viene entre comillas, porque es más bien, yo le pondría el sistema de vulneración a menores. Entonces, no estamos abordando tampoco eso, tampoco el sistema de detención de prófugos, tampoco respecto de cómo se recluta el personal de gendarmería, de carabineros, qué se puede hacer mejor en eso. Y por otro lado, creo que se ha puesto poca atención respecto a cómo se va a trabajar e implementar 2 leyes que tienen que ver con crimen organizado. Y una está parada por un requerimiento de Chile Vamos ante el Tribunal Constitucional por el tema de la ley de cannabis, y la otra no está parada, sino que es parte tenía que ir al proceso de revisión del Tribunal Constitucional. Y esa es una ley que realmente me parece un tremendo aporte, pero que hay que pensar bien cómo se va a hacer la implementación, porque cambia la definición de asociación ilícita, ya no exige que sea jerarquizada, se entiende que son mucho más horizontales, basta que sean 3, que tengan permanencia en el tiempo, crea la delación compensada, aunque ojo, la define los jueces, y al definir a los jueces le crean una cierta incertidumbre al fiscal, pero que es un tremendo avance y sobre el cual conversamos poco, se trabaja poco. Yo fíjate que tengo un problema con el concepto de la proporcionalidad. Por 2 razones. Una de sentido común, llamémoslo así, que puede ser una cosa que esté equivocada, pero por definición, pienso yo, que el Estado le transmite, le da facultades a su policía para que en caso que tenga que repeler un ataque o tenga que enfrentar a la delincuencia, lo obvio es que esté proporcionalmente mejor que el delincuente. Siempre el concepto de proporcionalidad, a pesar de que puede tener matices, tiene un asomo, un humito de paridad. Y en paridad tú básicamente lo que hacías es repartir víctimas. Y lo que quiere el Estado, y para eso
le dota al carabinero de todo el armamento y todas las cosas que tiene que hacer, es que ojalá la presión, la vista, la proporcionalidad de la ley sobre el delincuente sea lo suficientemente alta como para que ojalá no haya disparo, y si hay disparo, no se mueran los carabineros. Y desde ese punto de vista, creo que hay que ser desproporcionado. Yo entiendo distinto la proporcionalidad. Pero es que la proporcionalidad, Fernando, bueno, los que estudiamos el teorema de Tales en la Sí. prueba de aptitud académica sabemos que es una relación, no es una igualdad. No, estoy de acuerdo. Esto es a esto, Estoy de como acuerdo. esto otro es a esto otro. Se Entonces, supone que la proporcionalidad es en la proporción necesaria para defenderse el delincuente o defender a la otra persona. Yo entiendo que en el debate público se confunde, pero no quiere decir, quiere decir que sea equilibrio. No. Ahora, lo que dice la ley de legítima defensa, aquí tenemos un abogado, en todo caso habla de racionalidad del medio. Claro, o sea, lo Es que necesario. eso me parece mucho más Claro, lógico. Claro. Me parece mucho más lógico que el concepto de proporcionalidad, porque el concepto de proporcionalidad tiene varias interpretaciones, no es una cosa única ni exclusiva. Yo entiendo perfectamente que se trata de, mira, a esta situación yo tengo que oponerle la fuerza suficiente para calmarla de esta manera y no pasar al tiro a tirar un exocet. Claro. Ok, fantástico, lo entiendo. Pero el concepto de proporcionalidad, bueno, es lo que termina un poco como estaba planteándolo al principio Jorge. ¿Cómo lo defines tú? ¿Dónde se ve esa situación cuando tú tienes bandas armadas y tienes mucha gente armada disparando? Sí. ¿En qué momento alguien dice, ¿sabes qué? Pasemos a etapa 2? Acá yo creo que hay un caso muy emblemático a mi juicio, que fue lo que ocurrió y que da cuenta de este cambio que yo les trataba de comentar de la encuesta. Es lo que ocurrió en Panguipulli, es decir, hay una imagen, hay una persona que va con unos machetes, después parece que los machetes no estaban muy afilados, pero eran machetes, y el carabinero dispara. Y esto generó una reacción del propio presidente Boric, digamos, cuando era diputado, de toda la izquierda, tratándolos de asesino, o sea, ahí no hubo ninguna presunción, y el efecto político fue tremendo. A mí me parece que ese hecho político va mucho más allá de lo legal, es decir, acá hubo un grupo, un sector de la población, por X motivos que podremos discutir, que finalmente le quitó la legitimidad a Carabineros, en parte también por culpas propias, y yo no dudo eso. Cuando se pierde esa posibilidad de que en el fondo legítimamente se haga uso de la fuerza, entonces estamos en un problema. Y este problema yo creo que es lo que detonó esta semana. Fíjate que eso es interesante desde el punto de vista político, porque ninguno de nosotros debería declararse muy sorprendido respecto de lo que está ocurriendo, ni menos lo que pasó esta semana. Después del resultado del 4 de septiembre, el gobierno se vio en la obligación de tener que generar un punto de inflexión. Y si hay algo en lo cual se expresa el abandono total, la entrega, justamente tiene que ver con los temas de seguridad. Sale la ministra Isquia Siches, llega Carolina Toá. El gobierno empieza a promover y aprobar proyectos que había rechazado desde la oposición. El de infraestructura crítica, el de estado de excepción, para que te digo los militares en la frontera. El presidente habla por primera vez de terrorismo en la Araucanía, de que no hay presos políticos. Y para qué decir otras cosas más criollas como los vamos a perseguir como perros o hay que dispararle a los delincuentes cuando se están ese también es un huyendo. Problema político. A eso voy, es decir, ese también es un ¿qué es problema lo que el político? gobierno perseguía? Perseguía lo menos tres cosas. Primero, tener mayores niveles de eficiencia en un tema que se ha transformado en el drama de la ciudadanía. Segundo, generar mayores niveles de adhesión, que venía cayendo en las encuestas muy fuertemente. Y tercero, en algún sentido, no sé si congraciarse, pero generar alguna mejor relación con la oposición. Ninguna de las tres cosas la logró. Y no porque se discuta en una cosa medio insulsa si aquí hay oportunismo o convicción, sino por una tercera palabra que es muy importante, que tiene que ver con la legitimidad. La legitimidad que le da la autoridad para que esto sea creíble. Y hay muchas personas en la población que no ven en esto credibilidad. Legitimidad técnica. Esta semana, de lado y lado, abogados, penalistas, profesores salieron a criticar esta medida. Y por último, legitimidad ideológica. Una parte de su sector entiende que las condiciones de la política requiere tomar decisiones diferentes, gobernar es distinto a estar en la oposición, pero esto es un abandono total Jorge, respecto de lo que venía planteando la izquierda hace mucho tiempo en materias de seguridad. Yo creo que tienes toda la razón, pero hay un punto que quizás lo podríamos tratar de refinar un poquitito más. A ver,
aquí hace mucho tiempo, y lo hemos conversado aquí mismo la semana pasada, se discutió la idea de la reforma a carabineros, a las fuerzas especiales, en general a carabineros. ¿Y lo ratificó el subsecretario? Y lo ratificó el subsecretario. Ok. Entonces, yo creo que aquí hay un problema no de credibilidad, sino que hay un problema serio de si es que tú crees o no crees en la policía como ser idónea para enfrentar este tipo de cosas. Si que tú crees que son idóneos para enfrentarla, bueno, entonces le puedes dar todos los recursos, los elementos para que efectivamente hagan lo que tienen que hacer a la hora de lo que pasa. Si tú no crees que están dotados o que eventualmente tienes sospecha, vas a estar siempre generando situaciones tirantosas con la policía, que es la peor situación a la que se puede llegar cuando tiene una situación como ese binomio, esa distinción resulta al final un poquitito absurda, porque es tan polarizado este debate que pareciera que quien critica una determinada acción de Carabinero le está quitando su apoyo, o más bien que la única manera de apoyar a Carabinero es soslayando o abandonando cualquier escrutinio crítico respecto a alguna acción determinada. No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que tiene que haber una mirada, pero hiper diligente a todos los sucesos que tienen que ver con enfrentamientos de carabineros con... Pero el punto es si es que tú tienes una suerte de sospecha, tienes una sospecha o confías en la institución de que va a generar las condiciones que están regidas o que están dadas por la ley. Si es que no es así, entonces tienes que hacer algo, reformar, cambiar, generar otro tipo de... Son planos distintos, porque uno el plano de cómo en el fondo abordamos el tema de la policía y otro el tema político. Y a mí me parece que desde el punto de vista político, estas frases rimbombantes, que las mismas que decía Piñera, ¿cuánto se le cobró a Piñera esta frase de que se le iba a acabar la fiesta a los delincuentes? Lo que hizo Boric fue exactamente lo mismo. Y sobre todo que en el caso del presidente Boric se nota que es muy forzado todo esto. Puede haber cambiado, yo no digo que haya malas intenciones, ni mucho menos, pero se ve para la población muy forzado el cambio. Es demasiado grande el cambio respecto a la policía. Entonces, cuando incluso esta semana ofreció ir en los operativos de Carabineros, que después se echó para atrás, después lo salieron a aclarar, pero me parece que eso es, como dicen los argentinos, remar en el dulce de leche, o sea, que no logra avanzar, porque en el fondo no hay una credibilidad. Y con esto termino. Me parece que lo que fue a Piñera el estallido social, a Boric fue el plebiscito sin duda. Lo que fue en el fondo los derechos humanos a Piñera es el tema de la seguridad para Boric. Sí. Y lo que fue Catrillanca para Piñera probablemente es la carabinera Olivares. Y todo vuelve a qué grado de confianza tengo yo en el subordinado, en la institución que depende del Estado. Yo quiero rescatar a dos alcaldes. Fíjate que voy a rescatar la entrevista en La Tercera, aquí siempre damos los créditos del alcalde Bodanovich. Me parece que la crítica y la autocrítica que hace está bastante más fundadas que otras que he escuchado, porque me parece interesante el paso que hace el presidente de hablar de reflexión. Él prometió que después iba a profundizar en aquello. Pero me parece muy interesante lo que hace Bodanovich, porque hace una autocrítica, y me parece súper destacable leerlo, no lo vamos a leer aquí, porque hace una fundamentación de la autocrítica. Por eso me parece interesante, porque hablar de autocríticas o de críticas sin fundamentar parece un poco vacío a veces. Y también fíjate que voy a rescatar lo que dijo en Televisión Nacional el alcalde Carter. Él decía, fíjate, yo no quiero llegar y yo no admiro a Bukele. Me pareció interesante. Dijo, pero cuando no hay efectividad, la gente termina apoyando a Bukele. Veamos la última encuesta que hay, un 67% de los chilenos probablemente sin saber hartas cosas, como por ejemplo las negociaciones que se han descubierto dentro de las cárceles con las pandillas de Bukele, el incremento patrimonial también de él y sus familiares y muchas cosas más que tienen que ver, sí, también con derechos humanos que incluso tienen los delincuentes, aunque muchas veces se quisiera que no.
el 67% de los chilenos le pone una excelente nota Por a lejos. Bukele, por lejos. Entonces, Por lejos. me parece que es cierto, si no hay efectividad, la legitimidad queda vacía también. Ese es un para los problema ciudadanos. porque vamos a tener muchos aspirantes a Bukele. Pero bueno, ya tenemos un diputado que se declaró sheriff y claro, llegó ya con... tenemos tienes varios. que definir Tenemos un diputado que si llegó es con placa de sheriff al tienes que definir Congreso. si confías o no confías en aquellos que están para llevar a cabo esa... Pero la confianza no es estática tampoco. No, por cierto que no es estática, pero implica... puede trabajar juntos. Además, claro, exacto, implica además que tú puedas investigar y que puedas revisar y que puedas hacer, pero tiene que haber de entrada, originalmente, una posición de Pero y que los dos la entiendan sobre confianza política mínima. Pero quienes ayer no confiaban, hoy día dicen confiar y eso la gente no confía en esa confianza. Bueno, como A mi dice juicio. Bodanovich, eso se va a ganar solo, dice él, más que con discursos, con acciones. Exacto, veámoslo. Veámoslo. Viene en un poquitito más el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren. Así que espérenos, ya volvemos. Estamos de vuelta y ya tenemos a nuestro invitado, ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren. Muchas gracias por estar con nosotros. Déjeme dejarle al tiro la pregunta que quedó goteando de la conversación anterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores, o más bien, la mirada al exterior de Chile, incorpora, por ejemplo, cosas que se podrían hacer para mejorar, en este caso la policía, situaciones que en otros países han funcionado, que han estado en una situación relativamente parecida, que eventualmente podrían funcionar. ¿Hay contacto con distintos lugares como para poder generar algún grado de colaboración? Bueno, en primer lugar, buenas noches, Fernando, muy buenas noches, Mónica, buenas noches, Jorge, muy buenas noches, Francisco. Gracias por la invitación. Y efectivamente, bueno, la política exterior se proyecta en todos los ámbitos y la política exterior busca también la cooperación. Nosotros tenemos una red de embajadas que obviamente también busca contactos respecto de los temas que más nos interesan. Y efectivamente en el campo de la cooperación policial han habido contactos con algunos países ya años atrás. También hay un tema que es muy central en estos momentos a nivel multilateral y que tiene que ver con el combate al crimen transnacional organizado. El crimen transnacional organizado obviamente está presente frente a varios problemas que estamos viviendo, entre ellos el propio tema de la migración. La migración obviamente existe porque hay un impulso natural, en fin, hay crisis en determinados países y eso va provocando estos flujos migratorios. Pues los flujos migratorios llegan acá básicamente también apoyados por redes que se preocupan del transporte, por redes que venden sus servicios, redes que muchas veces engañan a las personas y que dejan a las personas abandonadas en el altiplano, que son los problemas que estamos viviendo. Entonces, crimen transnacional organizado es un tema que cobra especial vigencia y para eso obviamente hay acuerdos, hay una convención de Palermo, por ejemplo, y hay también instrumentos de carácter bilateral que estamos utilizando. La política exterior tiene que proyectar todos los intereses del país. Canciller, buenas noches. Debe ser medio raro para usted que le pregunten sobre temas de política interna y más todavía sobre temas de seguridad ciudadana, pero como usted muy bien sabe, el inciso segundo del artículo 5 de nuestra Constitución subordina el ejercicio de la soberanía a la protección de los derechos humanos y básicamente vincula aquellos tratados que se encuentran vigentes y suscritos por Chile. Hace muy poco un funcionario de Naciones Unidas hizo ya una alerta respecto de la ley que se está tramitando. Entonces le quiero preguntar derechamente, en el evento en que esto continúe, ¿qué opinión tiene usted de esa ley en específico respecto de la objeción que se hace en materia de derechos humanos y cómo un canciller internamente representa esto que pudiera transformarse en un problema de política exterior? Bueno, la verdad es que yo como canciller prefiero no tener una opinión sobre ese tema. Obviamente sí, nosotros actuamos también como vínculo entre lo que son organizaciones internacionales dedicadas a los derechos humanos y lo que son las autoridades internas.
Y yo creo que la opinión que ha expresado el representante, ¿no es cierto?, de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, una oficina que presidió hasta hace muy poco la expresidenta Bachelet, es una opinión relevante y es una opinión que hay que tomar en cuenta. La verdad es que hubiera sido preferible quizás que el representante de esta oficina hubiera acudido, hubiera sido invitado al Congreso para expresar su opinión, más que expresarla solamente en un comunicado. Y ahí hubiera habido un diálogo. Los organismos internacionales tienen responsabilidades y Chile a lo largo de los años ha también entregado mandatos a organizaciones internacionales, al igual que todos los países. Entonces son opiniones que obviamente hay que tomar en cuenta, hay que valorar y hay que evaluar también, ¿no? Hay que evaluar si efectivamente coincide nuestra interpretación con la interpretación que pueda hacer un representante. ¿Coincide o no con la evaluación que tenemos de derechos humanos y seguridad? ¿Chile coincide, el gobierno de Chile, el canciller de Chile, coincide con la preocupación de Naciones Unidas? A nosotros nos interesa conocer la opinión de Naciones Unidas, pero obviamente somos un país soberano y tomamos de esa opinión aquello que nos parece... ¿Coincide con la opinión? Yo la verdad es que no me quiero pronunciar exactamente sobre eso, yo creo, pero en una medida importante se está haciendo el análisis. Es que además estos son temas jurídicos y hay temas que analizar, hay expertos y expertas en materia de derechos humanos. Entonces lo cambio de tema. Le pregunto otro tema porque está claro que no pero espérate, en ese mismo tema, porque hay una opinión que en términos coloquiales, voy a ponerlo en términos muy chilenensis coloquiales, básicamente Javier Macaya dijo, oye, hay que hacerle tapa, tapita, tapón a las Naciones Unidas. Y que se coma las palabras, porque la verdad es que no tenemos por qué hacerles caso. ¿Cuál es la relación de Chile con Naciones Unidas? En este caso, cuando Naciones Unidas solicita algo, ¿qué tipo de vinculación o qué tipo de alguna forma de, llamémoslo así, de hacer lo que se está pidiendo, se puede hacer o no hacerlo? ¿Qué significa? No, es un diálogo, ¿no es cierto? Y escuchamos la opinión de los organismos y nosotros también, y nuestro gobierno tiene una opinión al respecto, y se comparan ambas opiniones y puede ser que haya coincidencia plena o a lo mejor una coincidencia casi plena, ¿no? Y hay algunos aspectos en que la interpretación puede cambiar. Si uno habla con especialistas en derechos humanos, no siempre hay consenso respecto a los alcances de esa opinión. Entonces, es un ejercicio de diálogo, pero es importante que ese diálogo se haga, que no se ignore. El embajador Juan Gabriel Valdés, respecto del tema del litio, dijo lo siguiente, son sus palabras textuales. Mi principal mensaje aquí, estaba hablando en Estados Unidos, si queremos inversiones estadounidenses, canadienses, occidentales en Chile en la industria del litio. Tenemos una excelente relación comercial con China, que es nuestro principal socio comercial, pero queremos que nuestros minerales estratégicos, nuestro desarrollo estratégico estén asociados con países con los cuales compartimos valores y una larga historia juntos. La Cancillería prefiere que, es la postura de Chile que preferimos tener como socio a Estados Unidos, Canadá, que a China? A ver, nosotros en términos de nuestras relaciones con el resto del mundo tendemos a la diversificación. Nosotros lo que nos interesa es la diversificación. Pero no fue esto lo que dijo. No, el embajador Valdés estaba promoviendo a nuestro país frente a inversores y académicos. Yo me reuní hoy día, porque él está en Chile, con motivo de la visita de una muy importante delegación de senadores norteamericanos con él, y él me explicó el contexto de esto. Fue un contexto de un seminario. Ya, pero más allá del contexto, canciller, dice súper claro, con países con los cuales compartimos valores y una larga historia juntos. ¿Qué valores no compartimos con China? ¿La democracia, por ejemplo? Bueno, no sé, eso yo no he dado esa opinión. Yo no he dado esa opinión. Pero entonces lo pregunto de otra forma. ¿Compartimos los mismos valores con China? Nosotros con China tenemos intereses comunes que son muy importantes. No valores comunes necesariamente. También tenemos valores comunes con China, por cierto. China es un actor muy importante. Se lo pregunto más directamente. China tiene posiciones multilaterales, en algunas coincidimos con ellos y en otras no. Y lo mismo con Estados Unidos y lo mismo con Europa. Se supone que está planeada una visita a China, por lo tanto hay importancia de lo siguiente. Chile está en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ha dicho que parte de su política está anclada en los derechos humanos.
La propia Michelle Bachelet hizo un solo informe de los muchos que se han hecho sobre China, sobre los uigures, y habla de violación a los derechos humanos. Chile, ¿qué va a hacer cuando se vote una resolución de condena frente a China respecto de las violaciones a los derechos humanos? En general, Chile no es partidario de señalar con el dedo a países en materia de derechos humanos, en general, como política general, salvo algunas excepciones que lo hemos visto en el caso de Nicaragua, que es un caso bastante emblemático por las circunstancias en China que no se produjo. No es emblemático lo que pasa. ¿Se violan los derechos humanos en China, canciller? Yo esa pregunta no la puedo responder. Yo soy canciller y a mí lo que me interesa y el mandato que yo tengo es tener las mejores relaciones posibles con todos los países. Pero, canciller, usted ha dicho que se violan los derechos humanos en Nicaragua. ¿Por qué no me puede contestar si se violan los derechos humanos en China? Porque nosotros tenemos que tomar en cuenta todos los intereses que están en juego y eso el país lo entiende perfectamente bien. Hay muchos intereses que están en juego en la relación con China, en la relación con otros países. O sea, porque hay mucho dinero de por medio, no se puede, el canciller no puede decir que se violan los derechos humanos en China. Al canciller no le corresponde estar señalando con el dedo a determinados países. Pero lo hizo respecto a Nicaragua. Nosotros tenemos relaciones, Mónica, con más de 100 países. Tenemos embajadas en 74 países. En muchos de esos países hay situaciones complejas en materia de derechos humanos. No solamente los que usted ha señalado, a veces también en socios importantes nuestros o países relativamente afines, hay también problemas de derechos humanos. Basta leer los informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch o incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos. También a veces hay problemas de derechos humanos en nuestro país. Canciller, ¿no? Han surgido varios temas, pero quiero tomar un aspecto de lo de China. Más allá del tema de los valores de los derechos humanos, hay un hecho cierto de que en el fondo las empresas chinas aguas arriba son todas del Estado. Y por lo tanto cualquier negociación entre empresas termina siendo una negociación o puede terminar siendo una negociación diplomática, razón por la cual en Estados Unidos y en Europa se ha prohibido en muchos ámbitos estratégicos las inversiones chinas. ¿Cuánto afecta diplomáticamente la relación con estas empresas chinas? Ahora tenemos, por ejemplo, una querella o una demanda de una empresa china sobre una salmonera que pide 1.200 millones de dólares. Eso en circunstancias normales sería una cosa entre empresas, pero sin embargo esto trasunta necesariamente a una relación diplomática. ¿Cuál es su opinión respecto a la implicancia diplomática que tienen las inversiones chinas? A ver, todos los países o muchos de los países abogan por sus empresas. No es solamente un fenómeno que pueda estar presente en el caso de China. Hay muchos países con los cuales tenemos relaciones muy históricas que también se preocupan mucho por el tema de las empresas, nos hablan de los sistemas tarifarios, nos dicen que hay regulaciones que son muy complejas, que les han cambiado las reglas del juego, etcétera. Eso es, digamos, una posición de muchos países, no solamente del caso de China, también otros países. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también en el caso de países, digamos, que tienen sistemas políticos muy parecidos al nuestro, hay empresas de carácter estatal que han invertido en nuestro país. Hay presencia de importantes empresas estatales, sobre todo europeas, en Chile. Entonces, digamos, el hecho de que una empresa estatal sea estatal, en realidad no es tan determinante y la acción diplomática en favor de las empresas existe. Lo importante es poder tener normas comunes y decirle a todas las empresas que están presentes en Chile que, digamos, hay regulaciones, que hay una legislación del país, que hay sistemas de licitaciones y que se tienen que atener a esas regulaciones y a ese sistema de licitaciones. Ya, y en ese sentido ahora una cosa un poco más amplia, canciller. Usted llega a un ministerio donde se fueron todos, digamos, dicho en términos argentinos, digamos, se fueron todos, ¿cierto? Y lo cual supone, desde un punto de vista político, que hay un cambio de rumbo. Yo quiero preguntarle respecto a lo que significó la presencia del subsecretario Ahumada en el periodo anterior, donde fue muy polémico. Acá hay un cambio de rumbo respecto a la Cancillería, digamos, previa a que le tocó a usted. Y la segunda pregunta es si usted ve en un sector de la izquierda una postura muy anticomercio internacional, sobre todo en las generaciones más jóvenes. A ver, hay un cambio en la plana mayor a nivel de canciller y también de subsecretaria, ¿no?
pero obviamente no es un cambio total en el ministerio. Los equipos técnicos siguen trabajando, el servicio exterior sigue funcionando, incluso el secretario general Alex Betzig ha sido confirmado. En consecuencia, hay bastante continuidad, le diría yo. Pueden haber algunos matices derivados de la llegada del nuevo equipo, pero yo diría que no son cambios demasiado profundos, básicamente porque además nosotros estamos cumpliendo un programa de gobierno. Y por ejemplo, esa consulta que nunca se dijo que no se iba a hacer, que se había postergado, que el subsecretario Ahumada quería hacer a la población para hablar sobre del libre comercio, ¿esa consulta se acabó, se guardó en un cajón o sigue vigente? No, lo que sucede es que en el marco de distintos acuerdos tenemos mecanismos de consulta y la idea es obviamente seguir utilizando esos mecanismos de consulta. Una consulta general a la población para determinar... ¿Van a haber consultas ciudadanas o no a la población sobre la política? No, porque esto se anunció y no, van a haber consultas ciudadanas en la medida en que los acuerdos así lo requieran. No, pero la gran consulta que anunció el subsecretario Ahumada. Yo creo que eso está... digamos, hay países que hacen consultas de esa naturaleza, eso tampoco... ¿Pero Chile lo va a hacer o lo archivó? Yo diría que no está en nuestros planes inmediatos, en absoluto. No descarto que en algún minuto pueda haber una consulta de carácter más amplio, pero repito, nosotros estamos haciendo consultas y vamos a seguir haciéndolas, y hay acuerdos, por ejemplo, con la Unión Europea, que estoy seguro que van a requerir también algún nivel de consulta y de información. Y la segunda pregunta es si ve un sesgo anticomercio en un sector de la alianza de gobierno. La verdad es que no, la verdad es que no he escuchado absolutamente nada en esa materia, y yo creo que hay un cierto consenso en cuidar la inserción internacional de Chile, y la política comercial en realidad tiene ahora nuevos desafíos. Nos interesa concretamente avanzar en una negociación con la India. Básicamente no se ha podido avanzar no por un problema nuestro, sino que porque la India ha sido bastante reticente a entrar a negociaciones de libre comercio. Eso está cambiando, es un gran mercado, nos interesa, y ahí estamos priorizando nuestro trabajo. Jorge. Sí, no quiero insistir en lo de China porque se le ve incómodo, canciller, respecto de opinar sobre otros países. Simplemente quiero constatar, sin embargo, que en otra entrevista, cuando usted se le preguntó lo de Nicaragua, y a propósito de la palabra traición, lo menos que usted deslizó es que es la revolución la que había traicionado a su pueblo, a propósito del tema de Nicaragua. Ahí no tuvo mucha diplomacia, digamos, para hacer un juicio categórico, pero... Usted ha sido un funcionario diplomático de larga data, fue subsecretario de justamente el Ministerio de Relaciones Exteriores en el gobierno de Michelle Bachelet. Y mucho se ha especulado a propósito de la pregunta de Francisco de qué ha ido cambiando en las relaciones exteriores, especialmente respecto de un gobierno más de izquierda y que representa una generación distinta. Entonces le quiero hacer la misma pregunta, pero al revés. Usted teniendo la experiencia pasada, esa época más vinculada a la concertación primero y a la nueva mayoría, ¿cuáles son los cambios que usted nota o que tiene que impulsar por mandato del presidente de la República en política exterior que hagan diferencia respecto a lo que se estaba haciendo antes? Bueno, Jorge, yo la verdad es que ya desde el comienzo he puesto énfasis en la combinación entre continuidad y cambio, ¿no? No es muy original eso, pero la verdad es que he escrito sobre eso como académico también. Y efectivamente hay elementos de fuerte continuidad en nuestra política exterior. Nos interesa mucho además desarrollar una política de Estado que sea transversal. Eso para nosotros es absolutamente esencial. Así también lo ha instruido el presidente de la República. ¿Qué elementos de cambio puedo señalar? Obviamente, en primer lugar, el contexto global. El mundo ha cambiado mucho, el mundo está complejo. Hay problemas en materia multilateral, en el sentido que no hay un consenso, por ejemplo, en torno incluso a una institución tan básica como puede ser la Organización Mundial de Comercio. Obviamente hay también otros temas que tienen que ver con el contexto global, la rivalidad entre grandes potencias, ¿no? Que efectivamente genera tensiones importantes. Una guerra en Europa, ¿no? Una guerra en Europa, pero que no es solamente una guerra europea, es una guerra en la cual están en juego principios que son muy fundamentales para nuestro país: integridad territorial, libre determinación, etcétera. Pero yendo a la respuesta a su pregunta, yo diría hay dos elementos que son relativamente nuevos en nuestra política exterior. Uno tiene que ver con el tema medioambiental,
que estuvo presente en el pasado, pero que hoy es mucho más acuciante, ¿no? Y eso implica, obviamente, cambio climático, transición verde, que también es un tema de política exterior y un tema en el cual Chile no está mal, está bastante bien, diría yo. Y está también el tema de la protección de los océanos, un tema que es relativamente nuevo, lo inició el canciller Heraldo Muñoz, pero se ha continuado y yo creo que abre nuevas perspectivas. Y el otro tema tiene que ver, perdón, Mónica, con política exterior feminista. Ese es un tema importante para nosotros, es un tema que además se proyecta en dos direcciones. Por una parte, internamente, lograr una gestión más paritaria, lograr más paridad dentro de la Cancillería. La verdad es que hoy por hoy tenemos un número histórico de embajadoras mujeres, tenemos 2 subsecretarias, tenemos directoras generales mujeres y en los grados más bajos tenemos una situación muy cercana a la paridad, digamos, terceras secretarias, etcétera, sin sistema de cuota. Eso se ha dado naturalmente, pero obviamente es una tendencia que favorecemos. Y a nivel internacional, bregar también por una mayor equidad de género en iniciativas que se están desarrollando a nivel multilateral, a nivel regional, etcétera. Canciller, Mónica, hablando de continuidad y cambio, quiero saber si hay una continuidad o un cambio respecto a este pensamiento, a ver si aquí sí me puede responder. La ex canciller Urrejola dijo que lo que había ocurrido en Perú con el expresidente Castillo no había sido un golpe, dijo, no lo definiría como golpista. Para el canciller Van Claveren, ¿lo que hizo Pedro Castillo fue un intento de autogolpe, sí o no? Bueno, a nosotros nos parece que sí. Sí, claro, absolutamente. Y creo que además, en el caso del Perú, la institucionalidad ha operado. Y es por eso que tenemos relaciones normales con el Perú. Ya, ese es un cambio, por ejemplo, respecto al anterior canciller. Entonces entiendo que la legítima presidenta es Dina Boluarte para usted. Es la presidenta, sí, en estos momentos esa es la situación, sí. Ok, también otra pregunta de definición. Quisiera preguntarle si para usted Venezuela es una democracia plena. Yo no quiero estar opinando, yo creo que eso se lo dejo a los analistas, ¿no? Pero quizás lo que me llama la atención, canciller, de nuevo, se lo dije yo, se lo recordó después también Jorge. Respecto de Nicaragua, ha habido un récord impecable, no solo en el presidente de la República, sino que en todas las autoridades, de calificarlo como dictadura. Sin embargo, uno se pregunta por qué no hay la misma claridad o por qué no hay la misma dureza para hablar de las violaciones a los derechos humanos o para tratar de dictadura a Venezuela o a Cuba. ¿Qué hay ahí que no hay el mismo estándar de trato? Son también sistemas distintos, son situaciones diferentes. Y además de eso, sobre todo en el caso de Venezuela, hoy por hoy tenemos un interés muy concreto, es decir, en nuestra relación con Venezuela. Y ese interés tiene que ver también con el tratamiento de los flujos migratorios. Y por ese interés es que no podemos referirnos hay que combinar a la situación. distintos intereses en la política exterior, eso es obvio. Y una pregunta, sí. Bueno, cuando se devuelve a alguien que tiene antecedentes penales, no estoy pensando en ese caso, ¿ya? Porque se entiende que se devuelve con antecedentes penales. Pero cuando se devuelve a un ciudadano, a una dictadura como Venezuela, ¿no le complica a usted? Es decir, ¿califica inmediatamente como refugiado a alguien que venga a Venezuela y que no tenga antecedentes penales si solicita asilo? ¿Debiera calificar de inmediato como refugiado? No califica como refugiado porque para calificar como refugiado hay que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Hay que cumplir una serie de requisitos en el sentido de poder comprobar de que efectivamente esa persona ha sido objeto de persecución política. Y eso es muy difícil porque muchos de los migrantes que llegan acá son migrantes económicos, no son migrantes políticos. Y ¿no? devolver a alguien a un país como Venezuela, alguien que no tiene antecedentes penales, ¿a usted no le complica? Es el país de su nacionalidad, es el país de su nacionalidad. Son venezolanos. Esa es la pregunta. La pregunta es si usted no le complica devolver a alguien a ese tipo de país. La verdad es que yo creo, lamentablemente, esa es la situación que hay. Es decir, si tenemos un problema migratorio, las personas entran sin documentos, ¿no es cierto? Esas personas son retenidas y esas personas son devueltas a su país de origen. ¿Y en qué van las negociaciones? No, yo entiendo que eso es lo legal y lo que hay que hacer. Yo se lo preguntaba desde el punto de vista ético, lo que significa devolver a un país como
como Venezuela. ¿En qué van las negociaciones? Porque una cosa es que estén dispuestos a analizar la posibilidad de recibir vuelos con reconducciones, expulsiones, como sea, ¿o hay algo más concreto que nos pueda contar? No, por ahora es eso, es lo que usted dice. Disposición. Es lo que usted dice, disposición, lo que ya es algo y, por supuesto, reuniones de carácter técnico que nosotros esperamos que se puedan concretar muy pronto, y en eso estamos. Francisco, y eso es lo que nos piden. Sí, no, respecto a nuestros vecinos limítrofes, probablemente hace mucho tiempo que no teníamos condiciones tan complejas, porque hemos tenido un reclamo de la Cancillería peruana, tenemos la situación con Bolivia, donde incluso se ha prácticamente desconocido el tratado que tenemos y se han establecido, en el fondo, también se ha desconocido el tema de la Haya. Y ahora viene el presidente Fernández, que también ha tenido intromisiones y ha tenido respuestas de nuestra Cancillería. ¿Estamos en un momento complejo en nuestras relaciones con los vecinos? Yo diría que no es más complejo que otros periodos. Yo puedo recordar varios periodos en que realmente las relaciones han sido más complicadas con nuestros vecinos. Y respecto a Bolivia propiamente tal, que algunos los indican como que usted abrió las expectativas a los bolivianos en 2006 cuando estaba en otro gobierno, ¿cierto? Y que hoy día en el fondo parte de la afición boliviana está dado porque en el fondo no se lograron cumplir esos compromisos. Esa crítica, ¿usted cómo la considera? A ver, porque la escuchamos, me imagino. Yo escuché la crítica, ¿no? Tuvimos un buen periodo de relaciones con Bolivia, incluso hubo gestos en los cuales participaron autoridades nuestras, un homenaje, me acuerdo, al héroe Avaroa en San Pedro de Atacama, es decir, en realidad en Calama, el combate Topater, así que tuvimos varios gestos. El almirante en ese momento Codina estuvo en Bolivia, fue un periodo bastante positivo en la relación bilateral. ¿Que se despertaron expectativas? Puede ser, pero esas expectativas nunca tuvieron un nivel jurídico. Hubo un fallo de la Corte Internacional de Justicia en que efectivamente Bolivia alegó la existencia de ciertos derechos que califican como expectaticios, pero en el derecho internacional los derechos expectaticios no existen, no tienen la naturaleza que la asigna Bolivia, y en consecuencia nada de lo que nosotros hicimos pudo ser utilizado para cambiar un fallo que fue tremendamente claro en el caso de Bolivia. Ahora, más allá del fallo, que fue bien contundente, y el no reconocimiento de esta expectativa, uno aprende también de estas dinámicas. ¿Es o no es un tema en la conversación y relación bilateral con Bolivia la salida al mar por Chile? La salida soberana al mar para Bolivia es un tema que está zanjado por la Corte Internacional de Justicia. El fallo es clarísimo en esa materia y Chile no tiene ninguna obligación de negociar una salida soberana al mar. Estamos clarísimos. La pregunta es si el tema de Bolivia, una salida al mar, sea soberana o no. ¿Es un tema que va a estar en la agenda bilateral con Bolivia? A ver, una salida al mar soberana o incluso semisoberana está totalmente descartada. Otra cosa es que hablemos de mejorar el funcionamiento del sistema de libre tránsito. El libre tránsito responde a una realidad enteramente distinta, ¿no? Es parte del Tratado de 1904, hubo ahí un cambio en 1937 y la verdad es que obviamente ahí hay temas que discutir. El libre tránsito estaba pensado en la época del ferrocarril, partiendo por ahí. Obviamente ahí hay otros temas. Que no se está cumpliendo el tratado que hacen los bolivianos. Bueno, eso es una acusación, digamos, que se ha hecho muchas veces. La verdad es que nosotros creemos que sí se está cumpliendo, sin perjuicio de que siempre hay elementos que se pueden perfeccionar. Facilidades portuarias que se pueden otorgar a Bolivia, lo hemos dicho siempre, y esa posibilidad está abierta. Sí, de Bolivia había más de otros países, pero es una pregunta general, pero que está basada en lo mismo que estamos conversando. ¿Qué tanto, ministro, en las relaciones exteriores de Chile incide la afinidad ideológica de los países? ¿Eso es algo que pesa o cada país importa un bleo si es que el presidente es de izquierda o es de derecha, es militar o lo que sea? Se trata como si fuese una situación totalmente aparte. ¿Hay una mayor, no sé,
cercanía o incluso tolerancia para poder conversar sobre temas con países que tienen una afinidad ideológica o son más cercanos que otros? Algo ayuda, pero no es un elemento, yo diría, definitorio de una relación bilateral, por ejemplo, ¿no? Porque incluso si vemos el caso con Argentina, muchas veces los ciclos políticos no han coincidido entre Chile y Argentina, y sin embargo la relación es una relación de continuidad, en que no hay cambios muy drásticos de un gobierno a otro, ni en el caso nuestro, ni en el caso argentino, más allá de las buenas relaciones que pueden haber a nivel personal. Canciller, más allá de lo que quisiera usted, pero respóndeme las dos cosas, si quisiera y lo que cree que es factible, ¿usted cree que durante este periodo de gobierno hay alguna posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas con Bolivia? La verdad es que nosotros vemos el restablecimiento de relaciones con Bolivia como una opción abierta, es decir, Chile siempre ha estado disponible para tener relaciones diplomáticas con Bolivia. Pero como depende de todo. En distintas ocasiones, lo hemos dicho y lo seguimos diciendo. Pero para eso hace falta la voluntad del otro. Bolivia fue la que rompió en 2 ocasiones relaciones diplomáticas con Chile, pero yo me quedo en todo caso con que pese a esa situación tenemos una relación bastante intensa con Bolivia, a todo nivel, a nivel de presidente, a nivel de ministros. Yo tuve una reunión con el canciller boliviano, muy positiva, etcétera. Pero ¿usted ve una posibilidad real en este periodo o cree que no hay nada que haya cambiado como para que se abra una posibilidad de pensar que eso es factible? Eso depende de Bolivia, y depende de los tiempos bolivianos y realmente nosotros la voluntad la tenemos, pero hace falta la voluntad del otro. Ministro, yo le quiero preguntar por la otra parte, no de América del Sur, sino que la otra parte que está convulsionada, que tiene que ver con Europa, tiene que ver con Estados Unidos, cuando hay, por ejemplo, situaciones como las que estamos viendo en Rusia y Ucrania. Y más que eso, estamos viendo a ver cómo se producen los soportes de los bandos en controversia. Y tenemos a países como Estados Unidos, qué sé yo, que manda gran cantidad de plata en armamentos allá. Y nosotros tenemos relaciones con todos ellos. ¿Qué tanto nosotros, como Chile, fija posición de acuerdo a lo que hacen las grandes potencias a la hora de apoyar a los distintos bandos en disputa? Bueno, nosotros la posición que hemos fijado respecto de la guerra de agresión contra Ucrania es una posición de principios y de valores que para nosotros son fundamentales en materia de lo que es preservación de la paz a nivel internacional. Lo que estamos viendo es una guerra de conquista y obviamente no podríamos ver eso, digamos, quedándonos simplemente en una posición puramente neutral, es decir, esto es un conflicto totalmente ajeno a Chile. Ahora, a nosotros nos han pedido más cosas, nos han pedido, por ejemplo, que apliquemos sanciones, ¿ah? Pero, ¿Quién les ha pedido que apliquemos sanciones? Los países que están aplicando sanciones, obviamente, aspiran a que otros países se vayan sumando al régimen de sanciones, pero nosotros no podemos. No podemos porque la posición de Chile es que solamente aplicamos sanciones que sean aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esa es nuestra posición y además tiene una base legal. La gente no sabe, pero todos los años en el diario oficial se publican las sanciones de Naciones Unidas que obligan a Chile, pero afectan a países como Corea del Norte y algunos otros casos muy específicos. Y obviamente no se extienden a casos en los cuales existe un derecho a veto en el Consejo de Seguridad. Rusia tiene un derecho a veto, lo ha utilizado y obviamente eso ha impedido al Consejo de Seguridad poder aplicar sanciones. Ahora, esa petición que usted dice que le hacen ciertos países para que Chile tome una posición similar a la de ellos, ¿es de embajador aquí? ¿Es de llamado? No, son posiciones y se comunica eso, pero no son presiones que se ejerzan sobre Chile, ¿ah? No son presiones. Los países respetan nuestra posición. A propósito de eso, canciller, ahora que están los senadores norteamericanos, ¿está contemplada la venida del presidente Biden a Chile?
El presidente Biden está invitado a visitar Chile, no hay ninguna fecha que esté acordada, ¿no es cierto? Pero a nosotros nos interesa que el presidente Biden pueda visitar Chile. Y respecto a la frase que usted dijo, que no podemos permanecer indiferentes, uno de los episodios más polémicos que ha tenido el presidente Boric en materia internacional ha sido el hecho de haber dejado al embajador de Israel, digamos, esperando y no recibirlo. Y la frase que se dijo en ese momento fue algo parecido, como no podemos ser indiferentes a lo que está ocurriendo ahí. ¿Cuán dañado quedaron las relaciones con Israel después del episodio? Bueno, yo diría que es un episodio superado. El mismo embajador presentó credenciales en una segunda oportunidad al presidente Boric. Tuvieron una conversación en la que yo no participé porque no era canciller en ese momento, y yo diría la relación con Israel es una relación normal. Sí, han habido varias visitas, tuvimos consultas políticas hace poco a nivel del secretario general de la Cancillería y han habido relaciones bastante normales. Y una gran parte de la izquierda ve, sobre todo el Frente Amplio, diría yo, quizás del Partido Comunista también, ve muy crítica la posición de Israel. ¿Usted ha sentido en parte de la izquierda ese sentimiento anti-Israel? Bueno, sabemos que hay una posición bastante crítica, ¿no es cierto? Y además hay una cierta preocupación por lo que está sucediendo en Israel, que es una situación, es una preocupación que es compartida por muchos países en la comunidad internacional y yo diría por muchos sectores en el propio Israel. ¿Está hablando de lo que está pasando ahora con la reforma de justicia? Sí, sí, claro, absolutamente. Incluso ha habido una huelga en la que participaron diplomáticos, no sé en el caso de la embajada aquí en Chile. Y reservista, que debe ser mucho más así es, así es. Y nos preocupa la situación que afecta a Palestina, obviamente que nos preocupa. Y Chile ha sido muy claro y también en eso nuestra posición viene muy atrás. Solución de dos estados, el derecho de ambos países, de ambos estados, porque nosotros reconocemos a Palestina como estado, a vivir en paz y con fronteras seguras. Es un principio básico nuestro. ¿Cuál es la evaluación que tienen de la nueva horneada, por así decirlo, de embajadores políticos? Siempre en todas las cancillerías hay unos que son de carrera y otros que son más bien políticos. España, México, entre otros, son embajadas que se han definido como estratégicas y son políticas y han sido también en el pasado. Bueno, a veces van cambiando los países. ¿Cuál es la evaluación que tienen? Es una evaluación positiva, se han ido incorporando gradualmente, por supuesto, personas que no conocían antes el funcionamiento de la Cancillería han tenido que adaptarse a lo que también representará a nuestro país, y yo diría, tenemos la mejor opinión, por ejemplo, para darle un ejemplo, de la embajadora Bárbara Figueroa en Buenos Aires. Ha tenido un desempeño tremendamente profesional, muy dedicado y en realidad con prioridades tremendamente claras. Otra de las cosas complicadas que pasó con la anterior Cancillería fue este impasse con Argentina, lo decíamos por la grabación de una reunión y que después por error se difundió. Hay una instrucción en su mandato de que las reuniones no se graban porque parece como un tema básico de seguridad. Me imagino que no sé, se protocolizó, se dijo, se conversó, hay una instrucción que las reuniones de este tipo de conversaciones no se graban. Exactamente, así es, sí, no se graban. ¿Instruyó? No lo instruí específicamente, pero yo creo que es algo que es bastante obvio. ¿Usted cree que las personas con las que está conversando la embajadora, en este caso en Argentina u en otras partes del mundo, no les graban a ellos? Bueno, terceros países puede ser, eso es perfectamente posible, eso no lo puedo descartar, pero ¿a usted le llamó la atención que se grabara una reunión de trabajo interno en que se hablaba de ese tipo de cosas? La verdad es que no es tan inusual, digamos, no, si por ejemplo... ¿Usted me acaba de decir que no se hace? No se hace, depende de las características de la reunión. Este es un episodio sobre el cual prefiero no profundizar, realmente porque ¿cómo? Pero por todo lo complicado prefieres no profundizar, canciller. Pero usted me dice que no se hace, que es obvio que no se tiene que hacer. Exacto. Canciller, una última pregunta. Durante años la política exterior fue lo que tradicionalmente llamamos una política de Estado y que a diferencia de otros países no se ocupaba como un arma en el debate interno ni mucho menos se generaban diferencias.
¿En qué está el proceso de recuperación de diálogo? Digo, no solamente con la oposición, sino que con actores, ex cancilleres y otros que cumplen una función relevante para tener efectivamente una política que supere los designios de decisiones de gobiernos particulares. ¿Hay un plan en esa materia para recuperar nuestra política exterior a la altura que en algún momento tuvo? Sí, claro, claro. Bueno, tenemos además mecanismos para hacerlo. Hay un consejo de ex cancilleres, por ejemplo, que lo vamos a convocar muy pronto. Si no lo hemos hecho antes, es básicamente porque llevo poco más de 3 semanas y una semana me tuve que dedicar a la cumbre iberoamericana, donde tuve 11 reuniones en total, digamos, en un periodo de tiempo muy acotado y además teniendo que acompañar al presidente en otras reuniones. Pero tenemos el Consejo de Cancilleres, que yo creo que es muy central, muy importante. Hay otros consejos y estoy pensando también en organizar algún grupo de trabajo más específico sobre algunos temas, sobre todo de carácter vecinal. Okay. Bueno, le queremos dar las gracias, ministro, por haber venido a Tolerancia Cero. Muchas gracias a ustedes. Muchas Hacemos gracias. una pausa y volvemos de inmediato. Bueno, Todos. ¿Qué? Bueno, ¿qué? está claro que se piensa que lo que pasó en Perú fue un intento de golpe. Lo acaba de decir Lo el acaba de decir canciller. el ministro. No es lo que dijo el presidente Yo no de sé la por qué hay República. gente que Ni tiene... lo que dijo la ex canciller. Claro, pero yo no sé quién puede tener duda a esta altura. Si un señor, está bien. señor que es presidente lee y dice se cierra el Congreso, todo, es obvio. Otra pero- cosa que no te resulte. No, sí, pero es que hay cosas también muy obvias Sí. que el No, canciller si tengo no claro, quiso aquí tengo claro el tema reconocer. político y Petro dice que al revés, el golpe de Estado lo dio ahora Boluarte, pero es evidente que el golpe de Estado... Oye, a propósito de presidente, fue noticia esta semana la posible citación al expresidente Piñera y algunos de sus Está citado. colaboradores. Está citado ya. Y ya, Está citado. ya conversaron con Fiscalía. Al tiro contestaron el abogado del presidente. Tan rápido. Sí, lo llamativo. De hecho, ya declaró una vez. Y hay dos causas. Una que tiene que ver con eventuales delitos de lesa humanidad y otra en la cual declaran todos como imputados, pero no porque la Fiscalía elija la calidad. O sea, bueno, tú bien lo sabes porque tú eres abogado, cuando se hace una querella, se acepta por parte del Tribunal de Garantía y se hace nominativa además la querella, las personas, no hay otra que citarlos como imputados, entre otras cosas, porque si tienen derecho al acceso a la carpeta investigativa y tienen derecho además a un abogado. Y hay una segunda Y a guardar causa. silencio. Y a guardar silencio, si así lo quieren, como lo hizo el general director de Carabineros. Y hay una segunda causa que tiene que ver con omisión de alto mando, en la cual no son imputados, son testigos, pero como van en la misma declaración y se les pregunta de ambas cosas, sí tienen derecho a llevar su abogado. Lo llamativo, no sé qué piensan ustedes respecto a lo que pidió el ex ministro y ex senador Víctor Pérez, que pidió sancionar a la fiscal Chong por citar a declarar. Yo creo que hay que... al bueno, expresidente. la frase tan manoseada de que hay que dejar que la justicia actúe es obvia, pero así desde un punto de vista político a mí me parece que, bueno, lo dijo la Corte de La Haya, ¿cierto? En diciembre del 2021, cuando dijo que en el fondo no había, o sea, desestimó el requerimiento contra el expresidente Piñera por supuestos delitos de lesa humanidad y dio, en el fondo dijo que no iba a hacer el examen preliminar que consta para estos casos. Pero la justicia tiene que actuar, la fiscal es la fiscal, le puede gustar o no le puede gustar. A mí me parece desde el punto de vista político lo que ocurrió ahí trasciende a esto, no fueron órdenes propias del presidente, pero tiene que someterse a la justicia. Eso, Que hay un punto interesante, porque en general hay una cierta dinámica que solemos criticar cuando es de nuestro adversario y aplaudir o callar cuando es de nuestro aliado, que tiene que ver con defender la autonomía de las instancias jurisdiccionales, los persecutores penales cuando nos conviene y no cuando no. Que conste que no te copié mi minuto de confianza lo que estás diciendo. Ya. Creo que aquí hay un elemento adicional y que se ha puesto obviamente sobre la mesa a propósito de la relación filial de la fiscal Chong. Uno de sus hijos aparentemente participaba más activamente de las protestas. Pero yo creo que lo interesante es que, como en general todo en Chile se bandea de un lado hacia otro, pareciera que con motivo del 18 de octubre no hubo ni un exabrupto, no hubo ni una violación a los derechos humanos por parte de Carabineros. Yo sé que no dijiste eso, estoy tratando de poner pero el es que tema. es distinto si son violaciones sistemáticas Para allá iba. violaciones. Tranquilo, hubo. para allá iba. Yo creo que el punto
de citar al presidente y a los ministros tiene que ver con una cierta convicción que desacreditaron incluso organizaciones internacionales que estuvieron en Chile, que afirmaron que con motivo del estallido social se habían producido graves violaciones a los derechos humanos por parte de la policía y que sin embargo eso no respondía a una política sistemática ni menos con el aval del Estado, en este caso los gobernantes. Creo que ese es un punto bien interesante porque lo que uno podría cuestionar de la citación al expresidente y a sus colaboradores, más allá de la simpatía que uno pudiera tenerle o no, yo por cierta muy poca, es que supone algún tipo de acción o omisión deliberada por parte de los gobernantes que estaban en conocimiento y que fomentaron o no impidieron. Y yo creo que lo que ocurrió aquí fue que efectivamente se generó un cuadro de mucha violencia con un exceso que derivó en violación a los derechos humanos por parte de Carabineros, pero tiendo a no creer que eso haya sido una política deliberada por parte del gobierno anterior. Hay una cosa bien interesante en todo esto, creo yo, y que tiene que ver un poquitito, está pasando en Estados Unidos también, con Donald Trump, primer presidente en la historia de Estados Unidos que es sometido... ¿Ah? No, nada. Mi minuto de confianza. Bueno, nada, ok, pero... Cambia el tema entonces. No, pero a lo que voy yo es que... Y lo voy a plantear muy directamente, espero que no tenga nada que ver con tu minuto de confianza. ¿Cómo se da cuenta la ciudadanía cuando la justicia funciona? Sí, tiene. ¿Tiene que ver? Sí, bueno, Cuando te lo voy a le toca dejar a todo, ti. pues. Pero una de las formas obvias de cómo se da cuenta es cuando no hay personas que eventualmente no puedan ser llamados a enfrentar a un fiscal. A la antigua usanza, ley pareja no es dura. Exactamente. Además que, a ver, yo creo que aquí además que hay que examinar, como en cualquier caso, examinar y descartar. O sea, o confirmar acción, omisión, pero además, ojo, está la otra causa que tiene que ver también con altos mandos y acaba de producirse recién la declaración haciendo uso del derecho a guardar silencio del general director de Carabineros. Entonces, después de eso tú puedes llamar también a las otras personas porque podría haber declarado también y entregado un nuevo antecedente. Después de eso tú citas a más gente. Yo no le veo gran drama, que yo tiendo a compartir lo que tú dijiste como opinión también, Jorge, así que lo voy a repetir, pero lo que me preocupa es esto también de pedir que se sancione. A todo esto lo tendría que sancionar el fiscal Armendáriz, que es el fiscal regional que le corresponde a la fiscal Chong, que es el que lleva la causa. De hecho, estas causas están bajo esa fiscalía, pero además yo quiero recordar que el exministro y ex senador Pérez, en el caso de Corpesca, también se quejó por el trabajo de la fiscal Chong. Puede gustar o no gustar la fiscal Chong, pero en ese caso se criticó. Si eso hubiera paralizado, no hubiéramos tenido una de las pocas condenas que hay por financiamiento ilegal de la política y que fue ratificada en todas las instancias. Y también en ese minuto se criticó. A propósito de un episodio que vimos hace poco, cuando ex autoridades, o siendo incluso autoridades, como el caso que recuerda Mónica, hacen aseveraciones de esta naturaleza, todavía es más preocupante. ¿Qué caso estáis hablando? El caso, por ejemplo, de la fiscal Chong a propósito de Corpesca y otro. Es decir, cuando senadores en ejercicio, Moreira lo ha hecho varias veces, a propósito de criticar a los fiscales, o decir que son todos de izquierda, o que con motivo del financiamiento ilegal de la política solamente se persigue uno, no otro. Uno trae colación a propósito del episodio para elegir fiscal nacional. Todo lo que significó y a uno le genera todavía más temor la oscuridad que hay detrás de esas negociaciones, de esas conversaciones, de un procedimiento respecto del cual las razones por las cuales un senador de la República finalmente tiene que votar a favor o en contra, cuánto tiene o no tiene que ver con el acceso a esa autoridad para efectos de hacer valer esta habilidad. Déjame hacer un punto sobre eso, porque justamente sobre eso, una de las cosas que me preocupa, así como dentro de las primeras propuestas de la comisión de expertos, hay cosas súper interesantes y valorables. Una de las que a mí me preocupó es que en el proceso de elección de la máxima autoridad del Ministerio Público es prácticamente igual del de ahora. No hay gran innovación cuando todos habíamos dicho que era el momento. Ahora, se puede cambiar después en el Consejo y todo lo que tú quieras, pero me parece que no haberle dado una vuelta a cómo se podía hacer mejor una autoridad que es tan importante para la persecución de todos los tipos de delincuencia, la del portonazo, la del cuello y corbata, de todas. Entonces,
no haberle dado una vuelta en un momento tan importante como ahora, me parece que es una de las cosas pendientes junto con otras de la comisión experta. Yo creo que se le puede haber dado una vuelta, pero no hay una solución obvia, ni fácil, ni consensuada, porque finalmente los fiscales son personas. Y como son personas, como todos nosotros, tenemos nuestros sesgos, tienen sus obsesiones, tienen su agenda, incluso no son marcianos que llegan los fiscales, digamos que están fuera de asexuados y agnósticos. Tienen. Pero estimado Francisco, cuando eso ocurre, que es una condición de la naturaleza humana, es como en los conflictos de interés. Hay una solución. No es creer que no va a haber conflictos, sino que explicitarlos, alumbrarlos y transparentarlos. Y que la calidad profesional, además, es como decía, lo decía un francés, que se defienda a sí mismo la persona, que tú puedes decir, tiene inclinaciones, tiene preferencias como todo, pero es de tal nivel el candidato y es tan limpio el proceso de selección que va a ser ingrato hacia quienes lo eligieron. Así es. Y por ejemplo, en este caso, yo creo que nosotros deberíamos propiciar mucho más que venga el fiscal desde afuera y no desde adentro. Por ejemplo, que venga desde el mundo académico, donde actualmente se hizo muy difícil. De hecho, en la Fiscalía Oriente, cuando Francisco Cox fue candidato, no sacó ni un voto. Cero. No sacó ni un voto. Una persona especialista en derechos humanos, una persona que ha defendido gente de todas las tendencias políticas. A todas luces, un muy buen candidato, pero quedó fuera. Entonces yo creo que ahí hay un punto... Una muy buena entrevista a Cox a todo esto, creo que es la tercera. Sí. Entonces eso me explica a mí el hecho de por qué la política en términos reales es precisamente lo que ocurrió en torno a la negociación en torno al fiscal. O sea, cada uno quería que el fiscal más o menos respondiera a ciertos intereses, entonces no me extraña, eso es lo que quiero decir, no me extraña para nada. 10 minutos de exposición frente a la Corte Suprema me parece que es algo evidente, que no da más, y yo disminuiría o eliminaría a la Corte Suprema dentro del proceso de elección del fiscal nacional. Honestamente buscaría otras cosas, buscaría otro nivel de requisitos además para la postulación a un cargo tan importante. ¿Cómo puedes tú determinar o tener la sensación de que el sistema de justicia en tu país funciona bien, confías en él, porque no se pone un parche si es que es uno o es otro? Y la única posibilidad de que eso suceda es que cuando hay casos que efectivamente afectan a personas de todo linaje, tú veas resultado inmediato o veas resultado real. Lo peor que puede pasar, a mi modo de ver, en los sistemas de justicia, lo peor que puede pasar es que se haga toda una faramalla de investigación, etcétera, y finalmente no pase nada. Y eso destruye la imagen de los sistemas de justicia, que, insisto, la justicia en los países es la última defensa que tú tienes, es el arquero del partido, es lo que te da la garantía y la confianza que el sistema funciona. Y por lo tanto, cuando una persona sabe, y en este caso estoy hablando del presidente Piñera, por ejemplo, sabe que él ha sido presidente de la República y es llamado por la fiscal, a ver, yo más que echarle puya encima, haría todo lo contrario. Ahora, para ser justos, hay que decir que no es el expresidente el que se ha quejado, se ha comunicado de inmediato a su abogado con la fiscalía, a la gente alrededor. Los cuidados del sacristán. Exacto, los cuidados del sacristán. Yo creo que es todo lo contrario. Tú lo que debieras decir es, por cierto, yo fui gobernante y estuve apoyando al gobierno, si que es otra persona. ¿Cómo no voy a querer que funcione el sistema para enfrentar esta vez a un presidente de la República? Que también está pasando en otras partes, pero tú vas a hablar de eso. No olvidemos que el presidente Boric en campaña le dijo, está avisado. Aquí en el debate CNN. Acá, ¿cierto? Sí. ¿Cómo fue la frase? Está avisado. Está avisado. Sí, bueno. Mónica, minuto de confianza. Mira, me fundaron hasta el minuto, les voy a decir, pero en fin, bueno. La noticia de la imputación del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, puede servirnos para reflexionar sobre nuestro país. Con todos los defectos que esa democracia tiene, que desde el más modesto ciudadano al más pudiente o poderoso esté de veras sometido al imperio de la ley, es más que positivo. En Chile ha sido difícil o imposible avanzar cuando la persecución penal es a altas personalidades.
festival de salidas alternativas en los casos de platas políticas o clases de ética en Penta o farmacia, por algunos ejemplos. Como dijo don Milton Juica, los ciudadanos sienten con razón que hay dos clases de justicia y con claros indicios de que las campañas o precampañas de los exmandatarios Frei, Bachelet y Piñera habían sido con financiamiento a lo menos irregular, sino ilegal. Todo aquello transversalmente quedó en nada. MOB, cabal, derechos humanos, estallido, cualquier caso que pudiera llegar a rozar o se acercara al exmandatario que se apoya, y los partidarios salen de inmediato a denunciar persecución política y los contrarios a exigir respeto a las instituciones. Por eso, más allá de Trump, que una democracia tenga la fortaleza de que sus tribunales vayan tras quien ocupó el más alto cargo de un país es motivo para mí de admiración. Porque la justicia, como conversábamos, debiera ser el último refugio de los ciudadanos y cuando no lo es para todos, ya no es justicia. Hoy hicimos puro spoiler del minuto de la Mónica. Los super odio hoy día. No, los quiero igual. Bueno, pero quedó reafirmado el punto en todo caso. Tú fuiste el peor de todos. Sí, yo es que pero eso lo que revela esto para solidarizar contigo, pero en realidad fuiste tú. Pero yo reconozco una cosa, esto revela de que no conocemos los minutos de confianza antes de que nos dan. Para ver la parte positiva. Muy bien. Averigüe para la próxima. Sí, yo creo que lo miró, se lo pasaron. Sí. Se lo pasa. Voy a hablar con el editor, ya no confío en él. Ya no. Pirincho. Bueno, el mío también tiene harto que ver con lo que conversamos, porque lo más álgido del debate público y político se ha expresado en los temas de seguridad ciudadana. Y sin embargo, miren la paradoja, parece que sí hubiera un consenso. Hay mucha gente, demasiada gente, gobernantes y ciudadanos de izquierda y derecha, que pareciera que tuvieran la convicción de que el ejercicio de la fuerza por parte del Estado es incompatible con la protección de los derechos fundamentales de las personas. Cuando uno cree eso, devienen dos cosas. O aquellos que tratan de inhibir la acción del Estado para justamente ir en protección de esas libertades, o aquellos que subordinan esas libertades por considerar que el bien de la seguridad pública es todavía mayor y más importante. Mi minuto tiene que ver con defender y recordar que si la función primera del Estado, la más importante, la primigenia, la fundante, no es otra que garantizar la seguridad en sentido integral de todos los miembros de la comunidad política, una democracia decente, una democracia civilizada, no puede sino perseguir de manera simultánea esos dos objetivos. Porque de lo contrario, o seremos presa de la injusticia, de la indefensión y el abandono por una parte, o caeremos en la injusticia del abuso y la arbitrariedad por la otra. Ya, don Francisco, yo voy a esperar que me pongan la cámara al frente porque dime si no, tú entonces cuántos minutos mientras te ponen la cámara. Tienes 5 minutos de confianza, Francisco. 25 minutos de confianza. Expláyate. Te van a hacer preguntas incluso. Listo, no. El gobierno decidió... o más bien ha debido ir cambiando de posiciones en muchos temas, eso ya lo sabemos, hemos hablado de la delincuencia, carabineros, de los estados de excepción, de la infraestructura crítica, etcétera. Y en el ámbito económico también ha significado cambios, ¿cierto? Probablemente muy influenciado por lo que significó la derrota en el plebiscito del 4 de septiembre. Esta semana, la ministra Marcela Hernando reconoció que el Estado, digo entre comillas, no tiene las condiciones para avanzar en el litio solo. Además dijo que no se han desarrollado las competencias para explotarlo, siendo que en el fondo la empresa nacional del litio, donde se afirmaba que iba a ser la empresa que iba a explotar este recurso, era como un gran tema de campaña. Al mismo tiempo, esta misma semana nos dimos cuenta que la empresa del cobre, Codelco, bajó su excedente en un 62%, o sea, tenemos la imposibilidad por un lado y por otra parte la realidad en el otro sentido. Hemos visto que los aportes el acuerdo que hizo Corfo en su momento por el litio han significado solo el año 2022 $5.000 millones. Entonces yo creo que es el momento de darnos cuenta de la importancia que tiene el litio, lo rápido que pasa en eso. ¿Se acuerdan ustedes de que hubo una guerra por el guano? Se acabó el guano, ya nadie haría una guerra ni nada por el estilo. Y esto se nos puede pasar muy rápido si no se toman las medidas adecuadas. Y las medidas adecuadas significa no ir a la utopía de una gran empresa que empiece a pensar cómo desarrollar el litio, sino que hacer alianzas público-privadas, como de alguna manera
lo determinó la ministra de Minería, pero que sin embargo el presidente Boric en una columna esta misma semana en El País deja entrever que todavía está esa aspiración utópica de la gran empresa extractiva estatal. Pues bien, voy yo. Acabo de terminar de leer un libro que provoca al lector como pocos. Se llama Elogio de la lentitud, de Carl Honoré. Y trata sobre el culto a la velocidad de estos tiempos, de vivir apegados al celular, a la frenética obsesión por no perderse nada de las redes sociales, andar siempre apurado, temiendo llegar tarde, a la inmensa feligresía mundial por el reloj, como Dios dominante de tu propio tiempo. Cuando el ser humano cae preso de esta vorágine por lo rápido, a la vuelta de la esquina lo esperan los ansiolíticos, la ansiedad compulsiva del atraso y el pavor por el competidor más veloz que tú. Cuando los gobiernos y la política caen en lo mismo, apresurando leyes que merecen una detención analítica necesaria, o balbuceando declaraciones instantáneas que después deberán ser corregidas, o no tomándose el tiempo para evaluar el costo de nuestras propias decisiones, entonces se apodera del momento la ceguera voluntaria que hizo que la velocidad imprimida no viera los signos de lo que está por venir. Festina lente, decían en la antigüedad los sabios. Si quieres llegar lejos, apresúrate lentamente. No dejes de hacer lo que se debe, pero no caigas en la seducción de la velocidad vacía que nubla la efectividad de lo que se quiere hacer. Festina lente. Vale la pena intentarlo de vez en cuando. Buena. Nos vamos. Había un dicho que decía lento porque voy apurado. Eso. Todo viene del festina lente. Y un saludo a los chilotes que dicen: el que se apura pierde el tiempo. Exacto. Y un político uruguayo que decía: el que se precipita, se precipita. El que se precipita porque se apura, se Hoy precipita el porque presidente Boric dijo: vamos lento porque vamos lejos. chuta. Ahí nomás lo dejo. Sí. Yo estaba recordando frases, digamos, ya que estábamos recordemos todos. frases. Se notó, Ya que estaban todos con se frases. notó en la última ley de seguridad. Sí. Bueno, de hecho, tu minuto era con nombre y apellido. Sí. Casi. ¿Quién? El tuyo. Es tuyo, pues. ¿Cuál tenía? Tu minuto tenía casi un nombre y apellido de destinatario. O yo estoy particularmente sensible No, a esta hora de la estoy noche. diciéndoselo a todas las personas, por eso aquí hice el punto en lo político, todos los puntos que tienen obligaciones Pero para... ¿en quién estabas pensando cuando escribiste tu minuto? Eso, Gonzalo? ya, En dilo, todo, dilo. en todo. Sí, pero... Desde el presidente Boric hasta Ya. el último funcionario público. Está como el canciller Van Claren, Sí, ¿viste? estamos con muchos Respuesta bomberos y perfecta. pocos estadistas en este país. Muy bien. Festina lente, presidente. Festina lente. Ya, pues. Nos vamos. Tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches. Buenas Chao. noches Buenas a noches. todos y a Chao, todas. Francisco.